sustancia blanca y sustancia gris. Y de la sustancia gris hemos hablado toda la parte periférica. Aquí vemos unos cortes. Esto es un corte de cadáver en anfiteatro, ¿no? Preparado. Y esta es una tomografía. Fíjense la similitud que tiene todo en relación a la estructura, ¿no es cierto? Tiene que verse todo. Entonces, de eso lo que se trata es la tecnología actual, cómo es que puede reportarnos la estructura que antes por la disección nomás sabíamos hacer. Ahora por la tomografía podemos hacer disecciones in vivo, así se denomina. Bueno, estamos hablando entonces de la sustancia gris periférica que hemos hecho, que es la corteza cerebral, pero también aquí tenemos sustancia gris central, rodeado o separado mejor por sustancia blanca. De esa sustancia blanca, uno son formaciones interhemisféricas como el cuerpo calloso, el trígono cerebral, el septum lucidum, y los núcleos optoestriados que vienen a ser la sustancia gris central, entre los cuales a su vez se encuentran espacios que se llaman los ventrículos. Nos vamos a dedicar a todo esto entonces en el interior del cerebro. Y para ello podemos realizar varios cortes. En este caso tenemos un corte vertical, frontovertical, que pase por los círculos mamilares aproximadamente. Se llama el corte de Charcot. En el corte de Charcot observamos también la sustancia gris periférica, la sustancia gris central, la sustancia blanca, ¿no? Y las formaciones interhemisféricas y los ventrículos laterales. En cuanto a las formaciones blancas, tenemos al cuerpo calloso, que es este, al trígono cerebral, al septum lucidum. En cuanto a los núcleos, tenemos núcleos optoestriados, el tálamo óptico, el núcleo lenticular, el núcleo caudado. Vamos a seguir todos. Entre ellos, la sustancia blanca, la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema. Y el centro oval de Flesing, que se llaman estos lugares donde se acumula mayor cantidad de fibras, como vamos a ver enseguida. Lo propio tenemos en este esquema, ¿no? El cuerpo calloso, el trígono cerebral, el septum lucidum, luego el tálamo óptico, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el antemuro, cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Y los ventrículos laterales, izquierdo, derecho y tercer ventrículo. Como tenemos aquí, se ve eso en un corte de Charcot. Mientras en un corte de Flesing, que es un corte horizontal, que pasa por el cuerpo calloso también, tenemos sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris, esto es el tálamo óptico, que tanto ya hemos hablado, el núcleo caudado, que es esto, su cabeza, su cola, que es este otro. Este es el núcleo lenticular, eso en cuanto a la sustancia, y el antemuro, y este es el antemuro. Eso en cuanto a la sustancia gris, o sea, el tálamo óptico, ¿no? Es el tálamo óptico, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el antemuro. Entre ellos, sustancia blanca. La sustancia blanca es la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, el centro oval de Flesing, y las formaciones interhemisféricas que hemos dicho es el cuerpo calloso, el septum y el trígono cerebral. Sus formaciones cavitarias, los ventrículos laterales que se ven aquí en corte horizontal. Lo propio tenemos entonces en este esquema, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que significa estas formaciones. Primero, como punto de referencia, vamos a hablar del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, el cuerpo calloso es un órgano de sustancia blanca que se extiende en sentido antero-posterior, corresponde a una lámina cuadrilátera. Pero en este corte sagital que estamos viendo es curvo, ¿no? Con un extremo anterior que se llama rodilla y un extremo posterior rodete. Entonces tenemos el cuerpo aplanado más o menos, ¿no? En la que observamos además una cara superior convexa, una cara inferior cóncava,
o planas, ambas depende del corte que hagamos, y dos bordes laterales, izquierdo-derecho, un extremo anterior que se llama rodilla, que se prolonga al pico, y un extremo anterior llamado rodilla. Entonces, la cara superior, que es convexa, vamos a ver en el corte. Aquí está, es el cuerpo calloso. La cara superior se relaciona con la fisura interhemisférica, con la hoz del cerebro y con el lóbulo frontal, ¿no? Que es el lóbulo frontal. Es el cuerpo calloso que estamos hablando. La cara inferior forma el techo de, aquí está, es el cuerpo calloso, y estos son los ventrículos laterales. El techo de los ventrículos laterales. El techo de los ventrículos laterales. Sus bordes se confunden en los lados con el centro oval de Fleching. No es el cuerpo calloso, es el órgano más importante que nosotros tenemos como formación interhemisférica, porque une a los dos hemisferios a manera de puente, ¿no? Tiene una longitud de 8 a 10 centímetros aproximadamente y un grosor de 1,5 centímetros en su parte más delgada, en sus extremos gruesos. El cuerpo calloso o de un hemisferio al otro hemisferio van a hacer las conexiones. Estas que se extiende toda la superficie cerebral tienen que pasar por la parte central que se reúnen aquí y forman esta lámina cuadrilátera que estamos viendo aquí, que se llama el cuerpo calloso. Entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? No es más que estas fibras intercomisurales que estamos viendo, que van a ir de un hemisferio al otro hemisferio. Y esto es el cuerpo calloso, ¿no? Son fibras transversales y o longitudinales que están conectando los hemisferios cerebrales. Bueno, el cuerpo calloso, entonces, debajo tenemos el trígono cerebral. Este es el trígono cerebral. El trígono cerebral es una formación, este es el trígono cerebral, se encuentra aquí. Es una formación triangular, horizontalmente dispuesta, con el vértice dirigido hacia el pico del cuerpo calloso y su base triangular se une al rodete del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, el trígono cerebral está formado también por sustancia blanca. Una cara superior, esta, donde va a formar el suelo de los ventrículos laterales. Tiene dos bordes, izquierdo y derecho, no engrosados por las fibras longitudinales. Ahorita vamos a hablar de aquello. Y una base que hemos dicho se une al rodete del cuerpo calloso. Su cara inferior forma el techo del tercer ventrículo. El techo del tercer ventrículo. En ese sentido, entonces, hablamos ahora, ¿qué es el trígono cerebral? El trígono cerebral se llama también bóveda de los 4 pilares porque de su parte, ángulo anterior, ¿no?, del vértice, nacen dos prolongaciones que se dirigen a los tubérculos mamilares, a los tubérculos mamilares. Ahí terminan para hacer conexión con los tubérculos mamilares. De su extremo posterior, ángulos posteriores de la base, se desplazan otras prolongaciones que se llaman pilares posteriores. Estos son los pilares anteriores. Y esos pilares posteriores al Amón, ya sido por nosotros, ¿no? Entonces, el trígono cerebral se llama bóveda de los 4 pilares porque estuviera asentado en 4 pilares, por eso se llama así. Está formado por fibras longitudinales y fibras transversales. Las fibras longitudinales vienen del cuerpo mamilar hasta lo que es el núcleo amigdalino del hipocampo, ¿no? Aquí está. Es el hipocampo y aquí está el núcleo amigdalino.
Y entonces eso es lo que sucede. Entonces son fibras longitudinales. Las transversales van del asta de Amón del hipocampo al asta de Amón del acuerdo. Y son fibras transversales, interamonianas, que le dan un aspecto a este triángulo, le dan un aspecto de cuerdas transversales, a manera de la lira, como la lira de David también. Entonces el trígono cerebral se llama bóveda de 4 pilares o lira de David. Su cara superior, repito, forma el suelo de los ventrículos laterales, mientras su cara inferior forma el techo de del ventrículo medio. Otro elemento que tenemos es el septum lucidum. Es el septum lucidum, que se encuentra entre el cuerpo calloso y el trígono cerebral. Entre el cuerpo calloso y el trígono cerebral. Tiene la forma triangular también con el extremo anterior o base dirigido hacia adelante de forma curva, su extremo posterior adelgazado en vértice. Está dispuesto de forma sagital, en forma vertical, desde la parte de la cara inferior del cuerpo calloso a la parte media de la cara superior del trígono cerebral. Presenta, por tanto, un borde superior que se inserta en el cuerpo calloso, un borde inferior que se inserta en el trígono cerebral. Una base curva que va a constituir hacia la rodilla del cuerpo calloso y el pico del cuerpo. Y un extremo posterior o vértice que se une entonces a la base del trígono cerebral. En la parte anterior, el septum lucidum, que es una delgada capa de tejido gris y blanca, ¿no? De sustancia gris y blanca, muy delgadita, que tiene la propiedad de inclusive que es translúcida, por eso se llama lúcido, ¿no? De ahí viene su nombre. Bueno, a nivel del pico, el septum lucidum separa el pico y el septum lucidum separa ambas las cavidades ventriculares, pero aquí se forman unos orificios, se llaman el agujero de Monro. El agujero de Monro va a permitir que comuniquen los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Eso vamos a hablar en ventrículos, aquí solamente estamos adelantando. Es el septum lucidum, cuerpo calloso de trígono cerebral de sustancia blanca. Bueno, aquí el cuerpo calloso, el trígono cerebral y el septum lucidum, que forman las cavidades ventriculares, hemos dicho. En cuanto a la sustancia blanca, encontramos esto por delante, por detrás, arriba, abajo, etc. Aquí tenemos el corte de Charcot como un corte de Fleshing. Se llama centro oval de Fleshing, tanto anterior como posterior, que no son más que las fibras que se están proyectando a los hemisferios cerebrales. Pero también sustancia blanca tenemos entre los núcleos optoestriados, y se llama aquí la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Pero para comprender estas cápsulas, que no son sino más que la disposición, digamos, del descenso de lo que son las vías ascendentes o descendentes que tienen este caso, se encuentran entre los núcleos optoestriados. Por eso vamos a hablar de los núcleos optoestriados. Los núcleos optoestriados corresponden al tálamo óptico que nosotros hemos visto desde el inicio, al núcleo lenticular, que es este, bueno, es este el núcleo lenticular. El tálamo óptico aquí está, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y vamos describiendo uno por uno. El tálamo óptico, este está en color rojo. El tálamo óptico es una formación ovoidea, ¿no? Una formación ovoidea de unos 4 centímetros de longitud por 2 centímetros de anchura y 2 centímetros de altura. Este es el tálamo óptico, ¿no? Ovoideo, entonces unos 4 centímetros de sentido entero posterior, 2 de vertical y 2 de anchura. Es un ovoide que se divide en varios núcleos, no los vamos a analizar ya aquellos núcleos, pero el tálamo óptico
es el núcleo principal de conexión de las vías sensitivas juntamente con el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Bueno, el tálamo óptico, como decimos, se proyecta, ¿no?, sus fibras a toda la superficie del cerebro, que estamos viendo aquí, ¿no?, a través de brazos ópticos o hipotalámicos, que se llaman también. Bueno, entonces esa es la significación del tálamo óptico. El tálamo óptico, ¿qué es esto? Tiene una cara superior, una cara inferior, una cara interna o medial y una cara externa. La cara superior forma el suelo de los ventrículos laterales. La cara inferior se confunde con la región subtalámica. La cara interna, esto es importante, la cara interna forma el ventrículo medio, la pared externa del ventrículo medio. Estoy volviendo a recalcar, la cara interna o medial forma la cavidad media que se llama ventrículo medio. La cara externa es irregular y delimita la cápsula interna, que es esta cápsula interna, que es donde están pasando las fibras ascendentes y descendentes, ¿no? La cápsula interna. Bueno, además de las caras, tiene dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Esto es el tálamo óptico. El núcleo caudado, este es el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene la forma de una coma, de una gran coma, con una parte anterior que es la cabeza, el cuerpo y una prolongación que se va afilando y termina en el núcleo antalino, se llama la cola. El núcleo caudado por eso se llama la cauda, va a rodear al tálamo óptico, rodea al tálamo óptico de delante hacia atrás y de atrás hacia abajo, por eso se llama núcleo caudado, ¿no? Del núcleo caudado nacen una serie de estrías que se dirigen al núcleo lenticular, que es este núcleo lenticular. Por esa razón se llaman optoestriados también a estos núcleos. El núcleo caudado forma la parte externa de los ventrículos laterales, juntamente con la cara superior de lo que hemos dicho del tálamo. El núcleo lenticular es este. El núcleo lenticular tiene la forma de un lente en el corte vertical, pero de forma triangular en el corte horizontal. En este caso es un corte horizontal. Y la sustancia gris de forma de un lente o lenticular, así se denomina, se une al núcleo caudado por unas estrías, por lo cual se llaman optoestriados estos núcleos. El núcleo lenticular está dividido por unas estrías blanquecinas, una interna o medial y una externa o lateral, que dividen, mejor dicho, al núcleo lenticular en otros, los que no vamos a entrar al detalle. El núcleo del tálamo óptico, el núcleo caudado y el núcleo lenticular son los núcleos optoestriados que van a conectar a las vías ascendentes, a las vías sensitivas. El núcleo principal es el tálamo óptico, los núcleos secundarios son los núcleo caudado y núcleo lenticular. Y bueno, de ahí hasta la corteza van a proyectar sus fibras. Entre estos núcleos encontramos la cápsula interna, entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular, y la cápsula externa entre el núcleo lenticular y el antemuro, que es esta pequeña franja de sustancia gris. Y entre esta y la corteza tenemos la cápsula externa, ya corresponde casi a la corteza cerebral. No es lo que sucede con la sustancia gris y blanca que tiene el interior de los hemisferios cerebrales, ¿no? Fundamentalmente, al formarse estos núcleos, están dejando unos espacios que se llaman los ventrículos. Dos ventrículos laterales, izquierdo y derecho, y un ventrículo medio
el tercer ventrículo. O sea, primero, segundo, tercero y más abajo vamos a encontrar al cuarto ventrículo que ya nosotros conocemos, óvulo. Aquí está. Lo propio, tenemos a los ventrículos laterales, tercer ventrículo, la cápsula interna, la cápsula externa, el antemuro, el núcleo lenticular, el tálamo óptico, el núcleo caudado con su cabeza y con su cola, que por el corte solamente se ve de esa manera. El centro oval de Flesch importante, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros hemos visto lo que sucede en el interior del cerebro, ¿no? Tiene muchos elementos que considerar. Solamente estamos aquí haciendo mención a las características de estas formaciones. No estamos detallando en cada uno tiene sus características internas de conexión, de formación de núcleos secundarios. Vamos a entrar, vuelvo a repetir el detalle, con que ustedes identifiquen y ubiquen a todos estos núcleos autoestriados, las cavidades, la sustancia blanca y el centro oval de Flesch, entonces ya estaríamos completando el conocimiento del interior del cerebro, Todo esto simplemente son lugares de estación de sinapsis de las vías ascendentes que nosotros conocemos y que llegan a la corteza cerebral, que en la clase anterior hemos la localización funcional de cada uno de ellos, ¿no? Esa es la importancia que tiene el cerebro. Tenemos que hacer la localización. En el corte de Charcot se ve así y en el corte de Flesch se ve así. El corte de Charcot, vuelvo a decir, es vertical y el corte de Flesch es horizontal, ¿no? La próxima clase nos vamos a dedicar al estudio de estas cavidades, de los ventrículos que forman. No antes de decirles que en la parte inferior, en la base, las formaciones interiniciales, ya sabemos, forman el rombo oftopeduncular, ¿no es cierto? El quiasma óptico, los tubérculos mamilares, el espacio perforado, el tuber cinereum, que es esta parte, y a los lados, en los hemisferios, tenemos la región subtalámica o hipotalámica, porque está debajo del tálamo óptico, que son ya formaciones blancas por donde ingresando las vías ascendentes hacia el tálamo óptico. Bien, jóvenes, con esto hemos visto lo que significa el interior de nuestro cerebro. El día viernes nos vamos a dedicar a formar las cavidades, los ventrículos, gracias a la presencia de los núcleos optoestriados y de la sustancia blanca que acabamos de explicarlos. Vamos a observar cómo se forman los ventrículos en el interior. En el interior de entonces, estos son los ventrículos que vamos a hablar, el interior del cerebro, ¿no? y su función que cumplen estos ventrículos. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy y como ven, en forma muy concreta hemos establecido a estos núcleos importantes. Bien, bueno, ya en la clase como tal llegó a su fin.